cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante. 3, 2, 1. Amigos, amigas de Todo Cambia. Esta mañana tenemos con nosotros a un nuevo invitado que se suma al equipo de profesionales solidarios que colaboran con la construcción de un mundo mejor, con paz y solidaridad, con mayor nivel de conciencia, como buscamos en la Fundación por la Justicia. Queremos darle la bienvenida especial a un gran profesional de la psicología y la pedagogía, Carlos Alberto Rivera Díez, consultor de aprendizaje y manager en desarrollo, quien nos acompaña esta mañana desde su ciudad de nacimiento y residencia, Lima, conocida como la Ciudad de los Reyes, capital de Perú. Muy buenos días, Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tienes una ajustada agenda por los proyectos educativos y de desarrollo que diseñas y los cursos que también impartes. Hola, buenos días, Salvador. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Un placer. Seas bienvenido a esta casa que espero empieces a considerar como la tuya. Como sabes, el programa Todo Cambia llega a todas las partes, en cualquier lugar que se encuentre. Su finalidad es desarrollarse en la búsqueda del que quiera una transformación y elevar su nivel de conciencia. Y este espacio que llamamos Totum Revolutum aporta aprendizajes y experiencias que ayuden y contribuyan con recursos y prácticas que contribuyen a este fin. Estamos seguros que con tu amplia formación y gran experiencia contribuirás en esta finalidad. Muchas gracias. Nada, un gusto, como digo. Y estamos también con Edgardo Cárdenas, profesor de filosofía, terapeuta, coach sistémico, constelador familiar. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Salvador, y buenos días, Carlos Alberto. Encantado de tenerte nuevamente en esta segunda oportunidad, ya que en la primera todos han estado muy receptivos y muy contentos del el tema que nos expusiste. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien. Espero que también este tema pues sea de la misma ayuda como el primero. Son distintos temas de los que estamos hablando que tienen que ver mucho con esta relación que tenemos con los demás en distintos ámbitos, ¿no? Y este tema que me han sugerido creo que es muy interesante en ámbitos tanto profesionales como personales. Creo que va a ser muy útil. Estimado Carlos, nos parece una gran noticia que estés de nuevo en el programa. Nos gustaría contarte que ha habido muchas respuestas y comentarios muy positivos a la entrevista en el programa anterior. Queremos que formes parte de este equipo de profesionales solidarios. Para empezar la entrevista, como sabes, nos gusta ir presentando la parte humana de nuestros invitados. Cuéntanos algo personal, alguna experiencia o alguna persona que te haya ayudado en tu trayectoria personal. Bueno, tengo experiencias sobre el tema positivas, digamos como que van bien alineadas al tema y al punto, y experiencias no tanto. Voy a contar una experiencia que no ha sido tan positiva, pero creo que es muy útil para ilustrar lo que queremos con excelencia. Soy profesor en un lugar, no en varios sitios, pero en uno de los lugares, donde enseño a alumnos que son profesionales. Alumnos que se han formado en distintas materias y distintos cursos que son importantes Que para su formación profesional. ya son profesionales. Profesionales, sí, profesionales. Pero, y buscamos ahí trabajar con excelencia. Y damos todo lo que podemos para que los alumnos se formen también en ese criterio. Y sin embargo, no hace mucho, tuve la experiencia personal muy difícil en realidad, que no me había pasado
nunca, de una alumna en este lugar que presentó un trabajo con un alto nivel de copia. Entonces, esto es penalizado, ¿no? Obviamente, por esta escuela. Pero en el proceso, que fue muy, digamos, difícil, le preguntaba a esta persona cómo así había llegado a esta situación, digamos, ¿no? O sea, cómo así había llegado, porque ya estábamos en la última etapa de esta formación. Porque hablamos de excelencia, de buscar la excelencia, y todos van por este camino. Y la respuesta fue, estaba en un periodo de crisis, no sabía qué hacer, no tenía el tiempo, y se me ocurrió que esta era una salida para poder llevar adelante esto hasta el final. Me pareció sorprendente, porque parecía que un quiebre había habido con esta persona, ¿no? Porque además la historia de esta persona era una historia positiva, de buenas notas, de buen repertorio. ¿Qué había pasado al final de esta historia? Y me hizo acordar mucho una presentación de la que creo hablé la vez pasada, de Dolly Chu, una doctora en la Universidad de Harvard, que hablaba sobre la ética limitada. Y me parecía un tema interesantísimo, porque decía, todos nosotros tenemos una autoimagen de cómo somos éticamente hablando. Ninguno de nosotros, de nosotros tres y de probablemente muchos de nuestros oyentes, quiere verse a sí mismo como una persona que falta a la ética, que no responde a sus principios. Declara ser de una manera y quiere ser consecuente con aquello que declara. Y sin embargo, decía esta profesora, en algunos momentos nos encontramos que fallamos en ese mismo aspecto. Y decía algo interesantísimo. Decía, en ese momento, porque como estamos buscando pues esta especie de excelencia ética en nuestras propias vidas, lo que intentamos es encontrar justificación, forma de cubrir esa situación y decir, esto tiene una explicación clarísima y no lo vuelvo a hacer y se acabó. Y entonces agarramos el asunto, lo guardamos a un costado, lo cerramos con 7 llaves como parte de nuestro pasado oculto y la fuerza mala que estuvo ahí metida, y vamos para adelante porque somos buenos. Y lo que dice esta doctora es que no, y que no. Lo que tendríamos es mirarlo, ponerlo delante de nosotros y decir, sí fallé, sí hay algo en mí que no estaba funcionando. Resbalé por este lado, me dejé engañar por la misma circunstancia, la situación, y opté por algo que no era lo que yo hubiese querido optar. Porque eso, dice esta Dolly Chu, es una posibilidad de seguir creciendo. Lo otro no. Lo otro no. Ocultarlo, dejarlo de atrás. Porque no queremos, pues, ninguno de nosotros quiere verse a sí mismo como que falló. Es un asunto complicado. Y eso tiene que ver un poco con esto, ¿no? El episodio de esta alumna que yo estaba hablando tenía que ver con eso. Y mi trabajo entonces fue ayudarle a que viera que sí, que sí había fallado y que esa era una posibilidad de crecer. Hace un día le escribí un correo diciéndole finalmente que había cerrado ya el proceso. Con cierta pena, obviamente, pero también con claridad. Le decía algo que me parecía que era clave, que tiene que ver con lo que dice Dolly. Finalmente espero que este sea tu mejor experiencia de aprendizaje en tu vida. Hay que Y aprender los errores. ese es el punto. Muy interesante. Carlos Alberto, muchas gracias por haber compartido tus experiencias personales. Toda vivencia transformadora motiva a los demás a vivir e interpretar sus propias experiencias. Ha sido muy interesante tu recorrido personal. Carlos Alberto, entramos a este rico tema de la excelencia. Tal vez es una palabra no demasiado frecuente, pero recurrimos a ella para mostrar nuestra admiración y valoración alta del asunto que se trata. Ha sido un concierto excelente.
¿qué es realmente la excelencia? Bueno, buenísimo. La excelencia es un concepto eh, que tiene su grado de relatividad y subjetividad. Vamos a verla desde dos lados, si te parece, Salvador. Primero quiero Sí. verlo desde el lado como este adjetivo que va aplicado a una situación, un objeto, un producto, un servicio, en que llamamos excelente. ¿No? Voy a un concierto, es excelente, voy a un buen restaurante o a un restaurante cualquiera, no necesariamente bueno, y digo, este plato es excelente. Y cuando nos referimos ahí, es algo que opina el que recibe el servicio o el producto. Y esta persona califica de alguna manera algo como excelente porque supera, y esa es la palabra interesante, supera los estándares que esta persona se había puesto en algo. Se sorprende por lo que está experimentando, teniendo, y dice, esto es excelente. Esa es la palabra. Podemos usar sinónimos con excelente, pero eso es, me ha sorprendido, ha superado lo que esperaba, es más de lo que yo quería. Y esto está muy bien, es algo que existe. El tema es, y lo dije, depende de la persona y de los criterios que la persona tenga cuando algo es bueno, muy bueno o excelente. ¿Correcto? La pregunta es, ¿por qué hablamos de excelencia aquí? Y es porque mirándolo desde el otro lado, desde la gente, el que produce el servicio, el que genera el producto, el que desarrolla el asunto, se puede convertir en algo interesante, importante y que tiene distintas formas de capturarse y que ahí puede ver sus ventajas y sus desventajas. Y ese es el punto. Entonces, quien califica algo de excelente es el que recibe el servicio, el que recibe el producto. Luego le vamos a dar otro matiz, pero eso es lo primero. Entonces, la pregunta desde la gente, desde el que produce es, oye, ¿busco yo la excelencia o no? ¿Quiero la excelencia o no? ¿Persigo la excelencia o no? ¿Vale la pena perseguirla o no? ¿Por qué hablar entonces de ello? Esas como son las preguntas que me surgen cuando viene el tema de excelencia. Y aquí es interesante, ¿no? Porque uno podría decir todo el mundo busca la excelencia. Tú, Salvador, cuando estás haciendo este programa, quieres que este programa salga excelente. Buscas a las personas más idóneas para que hablen del tema que tú consideras que es importante. Y, y esperas que estas personas se conduzcan de la manera que tú esperas también, para que al final tus usuarios digan qué excelente programa y puedan volver a ti. ¿Es esto o no? Es Pasa una esto, correlación, ¿verdad? es una correlación, sí. Por supuesto, tú no quieres menos que sea excelente, pero claramente no depende del todo de ti. En tu caso, dado que este es un programa que ofrece un servicio, llamémoslo así, aquellos, desde tu presentación hasta la manera como este programa se difunde, hasta el invitado que traes, puede hacer que se genere esta experiencia de excelencia en tus oyentes o no. Pero también puede ser por tus oyentes que tienen cierta expectativa respecto a lo que estás tú haciendo. Quizás se conectan por primera vez porque los llamaron o les dijeron que este programa era tal o cual y esperan escuchar algo que les produzca una sensación excelente. Y puede que no. Entonces, se convierte en una cosa media subjetiva, ¿no? Entonces, vale la pena, volviendo a ti, perdón que converse así, Salvador, vale Sí, la sí. pena buscar y hacer tanto esfuerzo cuando depende del otro el que califique como excelente o no. ¿Tiene sentido buscar la excelencia? ¿Dónde radica entonces la búsqueda que tú y tu equipo puede hacer para seguir buscando la excelencia, sabiendo que quien califica como excelente es el otro? Ahí hay una pregunta potente. Claro, una pregunta dentro de otra pregunta. Así es, así es. Carlos Alberto, ¿la excelencia es algo inesperado? ¿La excelencia es un concepto relativo a la percepción de quien lo evalúa? ¿Es algo subjetivo, como has comentado? ¿Es lo que son mis expectativas? ¿O cómo hay que entenderlo? ¿Hace falta
concebir estándares para poder medir la excelencia? Me parece que has usado la palabra exacta, Salvador, y que son los estándares, ¿no? Vamos a ver, yo también trato con mi trabajo de generar productos excelentes para los demás. No hace mucho tuve que entregar un trabajo para el cual me dediqué por entero al trabajo. Había recogido información del cliente, armé un diseño de una solución de aprendizaje para el cliente y lo presenté en el tiempo que me pidieron y de la mejor manera posible. Y el cliente me dijo que estaba bien, no dijo excelente, y que iba a hablarlo con su gerente superior, a ver si es que esto funcionaba o no. 2 días de silencio. Yo dije, bueno, di lo mejor que pude. A cabo de 2 días yo llamé. Le digo, ¿y qué pasó? Porque lo iban a presentar en este comité ante este. Me dice, bueno, la verdad es que necesitábamos mostrar otras cosas. Y yo le dije, pero yo no sabía de esas otras cosas. Sí, claro. Entonces ahí viene un tema, ¿no? Yo buscaba la excelencia, trabajé por la excelencia y di todo. Y no salió de excelente porque aquí el estándar que estaba pensando, que además no había sido tan explícito por parte del cliente, no se dio. Entonces, y aquí me viene el primer concepto de excelencia, ¿no? O sea, es algo que está asociado al otro. Creo que excelencia tiene que ver con cómo nos disponemos frente al otro, cómo entendemos lo que el otro necesita, cómo entendemos lo que el otro busca, quiere, anhela, para ver si es que podemos, con nuestros recursos y nuestro potencial y con todo lo que tenemos en nuestras manos, poder satisfacer esa necesidad que el otro tiene e incluso sorprenderlo para que el otro pueda decir excelente. Pero es desde el otro, desde donde viene nuestro trabajo y no desde el nuestro. Y la búsqueda de la excelencia entonces se convierte casi en una búsqueda de entender profundamente qué es lo que el otro necesita, cuál es, y necesita, fíjese que lo he dicho bien, necesita, no necesariamente lo que quiere, sino lo que necesita, y ver cómo podemos nosotros desde nuestro lado construir algo que pueda generar una sorpresa suficiente, para bien del otro, y también para nosotros, claro, que en ese esfuerzo nos dedicamos por completo. Qué interesante. Quiere decir que a nivel personal, para cada persona, la excelencia se puede convertir en un acicate, una forma de superar mis propios estándares, una superación constante. Totalmente. Pero fíjate que detrás de esto, porque también podría yo entregar productos, o todos podríamos entregar productos, ok, nos trazamos nuestro propio estándar, estamos partiendo de la premisa de que todos queremos lo mejor, ¿no? O sea, lo mejor, no lo mediocre, sino lo mejor. Y entonces podemos plantearnos ciertos estándares nosotros desde nuestro lado y ofrecerlo de esa manera y quedarnos ahí. Lo cual puede no ser poco trabajo, ¿eh? Y puede demandar un montón de esfuerzo. Pero buscar la excelencia es que quiero hacer más que eso. Es subir más, ir más allá. Y entonces, claro, puede que como decía hace un momento, o sea, mis propios estándares no comulgan con los estándares que los demás quieren o con lo que el otro busca y necesita, claro. Y entonces termino no cubriendo eso. Ahora, tú dices muy bien, ¿puede ser un acicate? Sí, yo quiero buscar eso porque quiero dedicarme a los demás. Quiero hacer que, o a los demás, al mundo, a la tarea, a la misión, a lo que me llama, ¿no? Como vocación, como ideal, como propósito. Y eso creo que es clave, ¿no? Me imagino que, y pongo otra vez, disculpa Salvador, este programa como ejemplo. O sea, digamos, tú y tu equipo quieren que esto produzca algún cambio, así lo presentas, genere alguna situación mejor en el local, localmente o en el planeta. Y eso es lo que tú quieres. Te anima tu vida a hacerlo así.
Entonces, si eso es tu propósito, si ese es tu propósito, es lo que quieres, no dudo que tratarás de hacer las cosas con excelencia, Todo el equipo, todo el independientemente que los equipo. demás lo Todo el quieran, equipo todo el estamos equipo. implicados, todo el equipo, sí. Sí. Realmente es así, Entonces es un acicate, claro, te jala hacia adelante. efectivamente. Edgardo, ¿querías tú hacerle alguna pregunta a un Carlos Alberto? Uy, sí, tengo muchísimas. Bueno, Que no, nos alcance el programa. me parece muy interesante. Quizás lo primero que te quisiera plantear es un poco abrir el tema de la excelencia a nuestros niveles personales, ¿no? Porque Ujú. intentando abarcar más. Normalmente siempre nos restringimos al ámbito académico, al ámbito de la superación, de la competitividad, del empleo, de la empresa, cosa que es sumamente importante como reflejo de nuestras vidas, ¿no? Pero llevándolo, por ejemplo, al lugar esencial de nuestra convivencia, a la familia, ¿no? En ese sentido, háblanos de existe una excelencia en el ser hijo, existe una excelencia en el ser padre. Seguramente que sí. Fíjate que se responde bajo el mismo fenómeno. Yo como hijo, vamos a ponerlo como hijo o como padre. Ya, como hijo, como padre, yo tengo una imagen de lo que sería ser un padre o un hijo excelente. Me lo he configurado yo. Lo he armado a partir de todo lo que he recibido en mi vida, o como contraposición de lo que recibí, porque quizás no tuve los padres ideales que quise y entonces me los imagino perfectos y trazo con ello el tema de excelencia, o si como hijo también tengo una percepción de lo que significa tener ese amor filial y entonces construyo una imagen de excelencia como hijo. Pero en ese mismo proceso de construcción de esta imagen ideal, también se pueden estar mezclando otros elementos que pueden hacer difícil este mismo proceso. Es curioso porque hace un momento hemos estado hablando con Salvador de que es un acicate que te empuja a hacer algo lo demás, pero también se puede convertir en algo eh, que puede ser como una carga, ¿no? Que puede ser como un ideal que yo mismo me lo trazo, pero que no puedo llegar a él y entonces nunca hay un grado como de insatisfacción permanente respecto a aquello que quiero conseguir. ¿No? Porque nunca voy a darme la talla que yo mismo me he puesto. No sé si me dejo entender. ¿No? Entonces, y ahí sí puede haber algo que hay que trabajar y revisar, ¿no? O sea, yo puedo estar buscando la excelencia, pero en esa búsqueda de la excelencia yo no puedo dejar, y voy a meter algo que no había pensado decir, una suerte como de excelencia de vida individual, ¿no? Como ser yo mismo, vivir yo. Ese era el punto Ese es un a punto donde quería central. llegar, Carlos, perdona, que quizás la excelencia en la vida personal tenga mucho que ver con el ser uno mismo, ¿no? Sea la genuina manera de planteárnoslo. Sí, vamos a voltear entonces la excelencia hacia mí, porque al final ser hijo, ser padre son roles que uno cumple en la vida, ¿no? Ujú. Ser pareja, ser esposo, esposa, son roles que uno cumple en la vida. ¿Cómo ser un excelente esposo? ¿Cómo ser un excelente padre? ¿Cómo ser un... Y está bien, pero la respuesta, y gracias por traerlo, me devuelve a mí. O sea, ¿quién soy yo que quiero jugar ese rol de excelencia? ¿Qué estoy poniendo sobre la mesa para jugar ese rol? ¿O cómo estoy configurando ese rol para yo no dejar de ser yo mismo en mi mejor versión? Entonces, ahí se juega. La excelencia también se puede convertir como una suerte de espada de Damocles en el asunto, ¿no es cierto? Entonces yo quiero ser excelente, pero en ese ser excelente descubro que no lo soy y entonces me desgasto, nunca lo soy y en ese proceso se generan una serie de relaciones, incluso con aquellos que supuestamente son receptores del servicio o de nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro amor o lo que sea, que finalmente termina como incumpliéndose, se incumple mi ideal.
y quizás en ese proceso también percibimos que el otro no recibe lo que finalmente necesitaba o soñaba también. O sea, con lo cual hay una doble cosa ahí que ocurre, ¿no? Es interesante. Pareciera que a veces en el nivel de la familia, en el nivel de los roles, en el nivel de la afectividad, a veces nuestras necesidades están más acostumbradas a los mínimos. Es como si Mm, quisiéramos el mínimo, por lo menos que me mire, por lo menos que me tenga en cuenta, por lo menos que no pase de mí, ¿verdad? ¿te Que refieres a la parecería, reacción del otro respecto a mi acción? exacto, ¿no? O sea, como que en el ámbito de la vida personal, pocas veces nos miramos eh, con esa integridad que, digamos, puede ofrecer la mirada de la excelencia, ¿no? Es decir, cómo o, o puede ser algo demasiado idealista, ¿no? A veces escuchamos, mi padre ha sido el mejor padre y todos queremos que nuestro padre haya sido el mejor, aunque esté muy lejos de cumplir esos estándares, pero para mi necesidad, sí lo fue, ¿no? Esto lo encuentro muchas veces reflejado. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, aquí estamos tocando el tema de la excelencia como un criterio que hemos hablado como subjetivo, ¿no? Entonces, lo que puede ser excelente para uno puede no haber sido excelente para otro, y en el estándar está lo que califica como excelente o no. Si yo quería que mi padre fuera alguien que estuviera cerca a mí y me hablara con cariño y tuviéramos una relación incluso físicamente cercana, ¿no? O sea, de un abrazo o algo así. Y no ocurrió porque mi padre era riguroso, no hablaba poco, era el jefe de la familia y todos le rendíamos algún tipo de pleitesía, podría que no ser excelente. Pero para alguien que quizás, a pesar de tener ese padre riguroso, y poco comunicativo, encontró en él alguna referencia porque era un hombre, digamos, coherente con sus pensamientos, un tipo bueno, cumplido, buen ciudadano, qué sé yo, estoy pensando en alguna característica de eso. Ese puede ser una referencia excelente en términos de ética o de cumplimiento de un, de un sentimiento cívico, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es excelente? Dependerá de cada uno. Entonces, eh, hay unos básicos de excelencia, digamos, que no estamos hablando de excelencia, porque si excelencia lo hablamos en un rango de crecimiento, antes de ser excelente está que sea muy bueno o quizás que sea bueno, ¿no es cierto? Entonces ahí viene, entonces hay algo mínimo, ¿no? O sea, un padre que golpea a sus hijos o que los abandona en la mitad de la calle o que no tiene ningún tipo de relación con ellos, está, por supuesto, bien difícil que ella diga qué excelente ha sido mi padre, ¿no es cierto? Porque quizás el mínimo no está siendo cumplido, ¿correcto? El mínimo. Ahora, eso es en relación al otro. Ahora, en relación a mí, no sé si es que capturé bien tu pregunta, en relación a mí mismo, o sea, cómo yo me evalúo en cuanto a mi excelencia, ahí también hay un punto importante y que viene desde otro lado, porque, porque puedo entrar, si no, en una cuestión hipercrítica, en donde nada de lo que yo hago ni siquiera califica como muy bueno, ni como excelente. Y claro, nunca, nunca logro algo. Entonces ahí la excelencia se convierte en eso, como un faro demasiado fuerte, me obnubila, me impide ver lo que hago con miras a un ideal que quizás es eso, un ideal. Sí, quizás en eso tendríamos que entrar un poco más a fondo. Quería completar mi pregunta, Carlos, preguntándote algo que me ha hecho pensar mucho en este rato que estamos hablando del tema. ¿La excelencia es siempre, eh, o mejor dicho, es siempre ética la excelencia? No, bueno, depende del contexto en el cual estamos hablando, ¿no? Es que como siempre es una cuestión valorativa, o sea, Es es el valorativo. sujeto el que le da valor, entonces me justamente reflexionaba si es que siempre va a tener, digamos, que ver con la ética de las personas.
Claro, estamos dejando de lado la excelencia en relación a un servicio o un producto, ¿no? Me imagino que estamos dejándolo de lado. Estamos hablando más bien de la excelencia en un proceso relacional, personal. O también creo que también podría valer. ¿Cómo lo Bien, ves tú? yo creo que sí. Mira, si entendemos la ética como esta búsqueda incesante de hacerlo mejor, ¿no? Entonces, sí, podría decirse que sí. Pero la excelencia es un grado, ¿no? La excelencia es un grado. Eh, lo que queremos es buscar las cosas buenas, digamos. Estamos hablando de bien, y quizás ahí hay un punto, ¿no? Interesante, se me ocurre a mí. No soy un experto en los temas filosófico-éticos, pero creo que hay una diferencia entre algo que es bueno y algo que se califica como excelente. Entonces, buscamos lo bueno, y eso ya por sí es todo un tema, ¿no? Todo un tema éticamente hablando, lo bueno. Y la excelencia es como un grado. Yo creo que la excelencia tiene que ver con, hemos hablado mucho de cómo lo percibe la gente y su relatividad, pero la excelencia también tiene que ver con una búsqueda interior, ¿no? Y ahí con algo que te mueve a ti en buscar la excelencia. Estás constantemente atento a aquello que la gente necesita, que el mundo necesita, que estás buscando siempre hacer más. Creo que tiene que ver con la milla extra, con dar más, con no contentarte, como hablábamos antes, con lo mínimo que das, con estar dispuesto a entregar, a comprometerte, a envolverte completamente en algo. Y eso es lo que te genera esta sensación de búsqueda de excelencia. Tiene que ver con tu motivación al logro, tiene que ver con que has entendido que la única manera de crecer es poder entregarte algo plenamente. Sea esta una relación de amor, sea una relación familiar, sea un trabajo, sea la generación de un producto o un servicio. Es eso, es algo que surge en ti y que te lleva Carlos, adelante. Me parece que va por ahí. Carlos, al hilo de lo que has estado comentando, ¿existe el peligro que se pueda convertir en algo negativa, como que sea una exigencia siempre insatisfecha? ¿Puede ser parte también de un perfil que un tanto neurótico? Sí, yo creo que, por eso decía, podríamos convertirnos en hipercríticos de nosotros mismos y estar en una, podríamos entonces a partir de ahí entrar en una sensación de insatisfacción permanente, nada es suficiente, insuficiencia, nada es suficiente de lo que yo hago ni lo que recibo. Fíjense que puede ser hacia mí y hacia el otro. Yo no soy suficiente conmigo mismo, lo que me dan los demás no es suficiente, no es suficiente. Entonces, al vivir en una no suficiencia, oye, entro en una vorágine que puede llegar a perjudicarme en esta visión compasiva y cariñosa que yo debería tener conmigo mismo. Y en este concepto clave de que somos humanos, vulnerables, imperfectos, que podemos fallar y que sin embargo seguimos siendo humanos en un proceso de crecimiento y que podemos no hacer las cosas perfectas, mucho menos excelentes. Y sin embargo, seguimos siendo personas con una dignidad profunda y que seguimos creciendo. Entonces, me parece que eso podría ser. Pero también la insuficiencia, o más bien la sensación de que la excelencia es algo casi imposible de alcanzar, me puede llevar a una resignación. Dado que no se puede alcanzar, entonces nos quedamos como estamos. Y entonces, esa suerte de resignación, ¿no? Que nos viene un allanamiento, ¿no? Y entonces, bueno, hago lo que puedo hacer, nada más. Y entonces falta ahí fuego, falta acicate, eso que hablábamos con Edgar en un momento, ¿no? Terminamos haciendo lo que hay que hacer, nada más, ¿no? Y en algunos sitios y en algunas culturas, mientras me miran, hago lo que tengo que hacer, y cuando no me miran, pues no lo hago, porque estoy en el mínimo, en la situación mediocre, y encima creo que lo hago muy bien. Entonces, entonces falta, ahí la persona se ha quedado, no está creciendo y no es capaz de sacar de sí
esta fuerza que le lleva a buscar el más, ¿no? Y eso creo que también puede ser. Ahí vendría un asunto medio negativo, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo entonces no cuadra con lo de la excelencia, ni Por mucho menos. supuesto que no. Es Por supuesto que no. diametralmente opuesta. Sí, sí, totalmente. El problema, pero hay un problema peor, es que creer que haciendo el mínimo esfuerzo ya estoy comportándome excelentemente. Entonces eso es un autoengaño completo, ¿no? Del asunto. Pero eso existe, ¿eh? Y eso existe lamentablemente. Es que yo creo que hay una búsqueda de expertos en el mínimo esfuerzo, Bueno, es una excelentes en excelencia el mínimo entonces. esfuerzo. Eso sí que es una excelencia. Sí, No, que porque posiblemente. también a veces el entorno, el entorno puede llevarnos a satisfacernos con lo mínimo. Leí hace un par de días, me parece, si no me equivoco, que Finlandia era, creo, uno de los países o el país más feliz del mundo, no sé, ¿no? Y, y estaba leyendo por qué. Y leí en el diario por qué. Y, y las cosas eran muy simples, ¿no? Por ejemplo, reciclaban y trataban de cuidar el desperdicio. Otra cosa, sus vacaciones no eran irse a la gran juerga, sino vivir con la naturaleza y conectarse plenamente con ella. Yo decía, oye, ¿cuántas de estas cosas las podríamos tener? ¿No? ¿Cuántas cosas? Pero, pero no las vemos. Y entonces nos contentamos, o sea, digamos, hay una excelencia ahí invisible, posible de ver, pero que no las vemos. Y entonces, claro, vivimos en una constante satisfacción porque no nos podemos ir con un vuelo a un sitio súper lujoso, a un hotel para poder pasarla bien y nuestra infelicidad aparece ahí. Y no somos excelentes. La solución sería más pragmática. En lo sencillo está la clave. Volver a lo natural. Yo creo que la clave está en uno. Eh, ¿Qué busco yo? ¿Qué es aquello que me hace realmente feliz? ¿Qué es lo que en el fondo yo valoro? Creo que hablábamos de eso la última vez. ¿Cuál es aquello que yo valoro? Y no me refiero al valor como el valor trascendente, universal, a estos valores como la verdad, la justicia, sino qué valoro yo realmente y que quizás lo encubro a través de otras cosas que supuestamente son la excelencia, ¿no? Ahí eso es como, estamos desviándonos un poquito, pero creo que es un camino que creo que tiene que ver con esto. Muchas variantes. Muy interesante todo lo que nos ha estado compartiendo Carlos Alberto. Muy interesante todo lo que nos has contado. Estás compartiendo, Carlos Alberto. Háblanos un poco más de este fenómeno de la profecía autocumplida. Muy bien, ya habíamos hablado de la profecía autocumplida. Claro, si yo creo que las cosas no van bien, no van bien. A ver, parece una cosa media mágica, ¿no? Pero, y desde el punto de vista ontológico, y aquí algunos de ustedes serán muy expertos en el tema, generalmente la comunicación eh, crea mundos, ¿no? Hemos dicho que el mensaje, la comunicación crea, abre posibilidades que las cosas existan o no. Este es un tema bien ontológico de esta corriente, pero creo que la experiencia nos dice que es verdad. Entonces, yo puedo eh, comenzar a pensar que alguien de antemano, quizás sin conocer lo suficiente, conocer lo suficiente, que no va a cumplir, que no va a lograr, o que yo no voy a cumplir o lograr. Y finalmente, al decirlo, al pensarlo, y como digo, no hay una cosa mágica aquí, ahorita lo explico, finalmente uno termina no cumpliendo y no logrando aquello que uno dijo. ¿Y eso por qué? Pon un ejemplo para que la gente, para que los oyentes Sí, puedan comprenderlo sí, es mejor. fácil. El ejemplo más común que tenemos es como un colaborador. Permíteme usar un ejemplo de empresa, ¿no? O sea, como un colaborador. Entonces yo tengo alguien que me reporta y que quizás voy viendo
porque allí entran también los sesgos, ¿eh? Eso nos da otro tema. O sea, los sesgos, ¿no? Los sesgos Sería inconscientes. importante hablar sobre ese tema. Muy importante, porque, a ver, puede ser un sesgo, voy a usar un sesgo cualquiera, ¿no? Un sesgo de afinidad. El sesgo de afinidad lo que dice es que las personas que de alguna manera tienen mucho en común conmigo tenderán a comportarse como yo y producir y hacer lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, quizás me encuentro con un colaborador que fue seleccionado por motivos de diversidad y que no tiene mucha afinidad conmigo. Entonces, mi sesgo de afinidad me impide mirar lo que esta persona es capaz de hacer. Y quizás si ha cometido algún fallo inicial, comienzo a decir que esta persona no es capaz de hacer algo o de cumplir, de tener el desempeño que yo estoy esperando. Pues al cabo de un tiempo, esta persona no tiene el desempeño que yo estoy esperando. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó acá? Y es que es una profecía autocumplida. Y lo peor de todo es que uno utiliza el sesgo de confirmación. ¿Y sabes cuál es el sesgo de confirmación? Que al final dicen, ve, yo ya sabía. Esta persona no iba a cumplir. Y entonces se repite un ciclo increíble en donde ni siquiera abro posibilidades que esta persona sea diferente o haga las cosas diferentes. Y ahí está, porque cuando yo parto de esta premisa de profecía autocumplida, incluso también pasa con uno comienza a fijarse o a dejar de fijarse en aquellas cosas que abren o mejoran las posibilidades y voy acotando cada vez más mi mirada y finalmente queda, la persona misma termina fallando porque no hablo suficiente, en este caso el colaborador, porque no le doy el feedback, porque no lo acompaño, todo lo demás. Con los padres también pasa con sus hijos. En algunos hijos uno como le puede poner sin querer, es que este chico no va a estudiar, no va a triunfar, no va a salir adelante. Bueno, y de pronto el chico no sale adelante porque quizás yo en ese proceso ya preestablecido de cómo es, voy dejando de prestarle atención, de mirar cosas que debía de mirar, de escuchar de manera distinta algo que me está diciendo, de poder yo mismo cambiar mi forma de ver y de pensar y a, acoger a esta persona que de una manera distinta y sacar todo su potencial adelante, que quizás no consiga lo que yo estoy esperando exactamente, pero esa persona se desarrollará y tendrá su potencial. Y bueno, y también pasa con uno, ¿no? Uno puede hacer una autoprofecía, autocumplida, ¿no? Y entonces uno termina diciendo, yo no puedo hacer eso, yo creo que yo no. Y este no puedo se convierte, como dijimos, estamos creando un universo en el cual no puedo. Y termino encontrándome con aquello que yo más temía, ¿no? Y esa es la profecía autocumplida. Carlos Alberto, pero en todo esto entra el desconocimiento, los juicios y las emociones y estados de ánimo. ¿Es importante manejar los estados de ánimo? Total, total. Porque como hablábamos en algún momento con esta suerte de resignación, ¿no? Este es un tema importante, ¿no? Yo no puedo ir más allá, me quedo en un lugar más seguro, porque lo mío es como, ya me resigné, ya, ese es un estado de ánimo, ¿eh? O sea, es como una suerte, se apagó la llama, no hay nada que hacer. Así es el mundo, así es la sociedad, así es mi familia, así es mi relación, así es como yo construyo cosas y no hay mucho más que hacer. Vamos así con ello nomás. Mejor estar así que vivir preocupándonos constantemente de cómo puedo mejorar o ir más allá. Y ese es un estado de ánimo. Y a veces las personas quedan en esa situación. Un país entero puede quedar en eso y tengo ejemplos al respecto. O sea, en una suerte de resignación y no avanzar. Y lo que hay que hacer es romper esa situación, romper, descubrir que uno tiene posibilidades, que puedo salir de un poco de mi zona de confort. Quizás no puedo dar un salto triple, pero puedo dar un pequeño salto y avanzar hacia adelante. Y eso es, ¿no? Es cierto que tenemos miedo de perder muchas cosas y quizás es preferible estar guardado y en una zona de confort que intentar hacer cosas distintas, pero hemos dejado de crecer. Hemos dejado de crecer. Y entonces
como cualquier miedo, nos anquilosa, nos encierra, nos disminuye, dejamos de ser nosotros mismos. Y ese es un estado de ánimo que puede permanecer por mucho tiempo. Y eso claramente no ayuda, por Carlos decirlo Alberto, menos. ¿habría algún tipo de ejercicio pequeñito que podamos hacer para que los escuchantes se les queden Sí, mejor estos aprendizajes que puedan servirle en su vida diaria, en su trabajo? yo creo que sí. Yo creo ¿Cómo? que aún en esa situación de resignación, yo creo que lo primero es conectarme con las ganas. Hay algo, puede ser que no. Hay situaciones ya muy, muy duras en que las personas no ven, pero yo tengo algo, hay algo que yo quiero, que sueño, que me gusta, por lo menos partir de aquello que me gusta para conectarme con la vida. Ese sería el primero. Hay algo en mí que me llama la atención, que me genera algo. Obviamente eso no lo voy a encontrar así nomás. Necesito yo darme cuenta de. Puede ser cosas tan simples como darme una vuelta alrededor de la cuadra y, y eso para mí es algo bueno. Me ayuda. No sé, siento, no sé ni siquiera por qué me ayuda, pero me ayuda. Pues muy bien, enfócate en eso. Puede ser que te gusta en la tarde tomarte un café como a las 4 o a las 5 y eso para ti es como un espacio tuyo y que te da ganas. Muy bien, no transformas el mundo, pero eso es tuyo. Encuentra aquello que te despierta ganas. Eso sería lo primero que yo sugeriría. Porque luego un segundo punto, y luego insistir en ello, insistir en ello, insistir en ello. Porque lo que estamos tratando de hacer es descubrir, como encender, como quien está volviendo a encender una llama adentro. Y eso es muy importante. Ese sería un pequeño tip. El otro, ya un poco más profundo, es, oye, ¿de dónde pueden venir mis miedos de dar un paso más? ¿Eh? ¿De dónde vienen? Cuestionar de aquí los propios pensamientos, nuestros propios supuestos. Y esto lo hablábamos la vez pasada, que tenemos unos supuestos que nos detienen o que pelean contra nuestros grandes deseos. Entonces, hay supuestos que están ahí. Cuestionar ese supuesto, probarlos. La vez pasada hablábamos de esta doctora Lee Hai, que lo que decía era, oye, probemos el supuesto y veamos si es que realmente es o no es. Un ejemplo de supuesto. Oye, es que yo creo que con esta persona no puedo conversar. No es un supuesto, lo crees tú, ¿es verdad? ¿Has intentado conversar alguna cosa? ¿Has intentado hablar algo que sea común y que te permita conversar? Quizás eso te puede empezar a dar ganas de conversar con esta persona. Y ese puede ser algo útil también. Entonces, primero, descubrir aquello que te genera ganas, aunque sea una cosa pequeña. Segundo, comenzar a cuestionar estos supuestos que te detienen o te dan miedo. Eh, y bueno, ya lo demás podríamos seguir avanzando, ¿eh? Pero cada avance significa ir creciendo cada vez más en una especie de introspección, de ganar insight sobre uno mismo y seguir avanzando, ¿no? Muy importante. Muchas gracias por esta magnífica tertulia. Queremos agradecerte todos tus aportes y conocimientos con una canción que sabemos que te gusta. Ahora también, Carlos, si quieres poner de manifiesto a ver de qué manera, si alguna persona está interesada en poder contactar contigo, cuál sería la forma también de si alguien quiere hacer una consulta profesional especializada, ¿cómo podrían hacerlo? Si nos lo puedes decir. Bueno, con mucho gusto. O sea, puedo dar mi correo o puedo dar mi correo para que me escriban o a través de ustedes, que les escriban a ustedes a su página, no sé, al canal de ustedes y ustedes me conectan con esta persona con mucho gusto. Eh, creo que, creo que mi trabajo puede ayudar a alguna persona que tenga alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema y yo estoy muy contento de escucharle.
pues lo pondremos en nuestras redes y trasladaríamos cualquier petición. Muchas gracias, Carlos, Alberto. Nos encantará tenerte de nuevo con nosotros aquí en Totum Revolutum. Ha sido una experiencia transformadora y recuerda que formas parte de este grupo de profesionales que trabajamos por un mundo nuevo. Amigos, amigas de Todo Cambia, hemos compartido esta tertulia con un profesional del cambio y la transformación que nos ha ayudado con su propuesta profunda y seria para quienes deseen dar un vuelco en su vida. Ya sabes que desde Todo Cambia te acompañamos con nuevas propuestas, nuevas miradas, aprendizajes que te pueden ayudar y perspectivas que te llevan a imaginar nuevos escenarios posibles para tu vida y para el mundo que vivimos. El cambio del mundo está en tu mano. Naciste para cambiarlo. Quisiera concluir este momento con una frase. Somos lo que hacemos cada día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. La calidad siempre es el resultado de 4 cosas: la intención, el esfuerzo, la dirección y la capacidad ejecutora. Muchísimas gracias, Carlos, por esta tertulia tan apasionante. Te esperamos pronto y también muchísimas gracias a ti también, Edgardo. Seguimos con el programa. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño.